amigos, los saludo. Ahora tenemos a la maestra en ciencias Soledad Solís Ángeles, que tiene la especialidad en toxicología. Trabaja en la pérdida auditiva y exposición a metales pesados. La mayoría de las veces pensamos que el ruido y el envejecimiento son las principales causas de pérdida auditiva, pero existen sustancias que también pueden contribuir a que perdamos la audición. Su trabajo y el de su equipo busca entender cómo ocurren estos procesos, con la finalidad de prevenir y encontrar moléculas para una detección más efectiva de la pérdida auditiva. Con ustedes tenemos a la maestra en ciencias, Soledad Ángeles, y pues nuestra primera pregunta para ella sería, ¿qué es toxicología? Hola, gracias a todos. Gracias, doctora, por invitarme a esta charla contigo el día de hoy. Y bien, ¿qué es la toxicología? Bueno, la toxicología yo siento que es una de las disciplinas más viejas que tenemos como especie humana y como su nombre lo dice, nosotros nos encargamos de investigar a los tóxicos. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es un tóxico? Para nosotros un tóxico va a ser toda aquella sustancia que a la cantidad que a cierta cantidad que nosotros ingerimos, nos exponemos, olemos, tocamos, va a generar un efecto a nuestra salud. Eso es la toxicología. Es la ciencia que va a estudiar todas esas sustancias que cuando alcanzan cierta cantidad en nuestro cuerpo van a ocasionar un efecto adverso a la salud. Y entonces, siempre que nos dicen tóxicos, pasa que pensamos en sustancias súper peligrosas, ¿no? Como venenos para animales o sustancias altamente peligrosas, como podrían ser materiales de laboratorio. Pero la realidad es que no. Yo te podría decir que una sustancia es tóxica dependiendo, y esa es una frase que tenemos mucho los toxicólogos, dependiendo la dosis. La dosis hace el efecto. El agua puede llegar a ser tóxica para muchos organismos que no viven en el agua. Para nosotros es esencial, pero para muchos organismos que no viven dentro del agua podría ser tóxica. Te puedo decir que ciertos gases que están en la atmósfera podrían ser tóxicos cuando nos exponemos mucho a esos gases, pero cuando estamos expuestos a una dosis bajita, no van a ser tóxicos para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la toxicología? Va a ser esa ciencia que se encarga de estudiar cómo una sustancia va a poder afectar nuestra salud, al ambiente o a otros organismos, porque recordemos que no somos los únicos en el planeta, ¿no? Que coexistimos y vivimos con otras especies, y entonces de eso nos encargamos. Está súper interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Y nuestra segunda pregunta sería, ¿cuáles metales pesados provocan problemas en la audición? Ok, me gusta mucho esa pregunta porque aquí hay que aclarar dos cosas, ¿no? ¿Qué es la audición? La audición pues va a ser esa capacidad que tenemos ahorita de poder estar platicando y escuchar tu voz a pesar de que estás a kilómetros de distancia y que tú me escuches. Es un proceso bien complicado que nuestro cerebro y nuestro oído llevan a cabo de manera súper rápida, a la velocidad casi de la luz. Entonces, nosotros conocemos por la audición al órgano más famoso, que va a ser la oreja. Esta es la parte externa. Luego tenemos una porción media que se va a conocer como la parte de los huesecitos. Y son unos huesecitos muy pequeños, de hecho son los huesecitos más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo, que se van a encargar de hacer que el sonido que entra por nuestra oreja entre por esos pequeños huesecillos. Y luego tenemos más hacia adentro un pequeño sistema que se conoce como oído interno. En el oído interno tenemos muchas células especializadas, células que su única función dentro de nuestro cuerpo es interpretar ese sonido y hacerlo una señal que nuestro cerebro puede entender, ¿sí? Ese cambio de señales es lo que nosotros podríamos llamar propiamente la audición. El sonido, recordemos que es una vibración, y entonces estas células van a cambiar esa vibración a una señal química para que nuestro cerebro lo pueda interpretar. Y para que esto ocurra, necesitamos algunos elementos de la tabla periódica que son súper esenciales, como va a ser el calcio, el magnesio, el calcio y el magnesio son los principales. Pero entonces, el calcio y el magnesio se parecen mucho a otros metales que están dentro de la tabla periódica. Un ejemplo de esto va a ser el plomo y el mercurio. Son muy parecidos. Tóxicos, Son muy ¿no? parecidos en el tamaño de su forma de ser. El calcio y el plomo son súper parecidos. La nube de electrones que forman alrededor de ellos, recordemos que los elementos tienen átomos, electrones, neutrones. Entonces, entre el plomo y el calcio son tan parecidos que las células del oído no los llegan a distinguir en muchas ocasiones. Y entonces, cuando una molécula o cuando un átomo de plomo ingresa a nuestro organismo
puede entrar acompañado de otros elementos o puede entrar solito ese plomo, las células del oído no saben si es un calcio o no, y entonces lo confunden. Entonces, de los principales metales que están asociados o se relacionan con la pérdida de la audición, van a ser principalmente el plomo, el mercurio y el cadmio. Son de los más famosos. Y eso lo hacen porque se parecen muchísimo a las células ciliadas, a las células que viven en el oído interno, en la porción más interior que tenemos de nuestro sistema de audición. Pero, o sea, se sustituyen átomos de calcio que están en el oído por átomos de plomo, entonces. ¿Eso es lo que nos genera la pérdida de audición? Eso es uno de los mecanismos, cuando nosotros queremos entender lo que les decía que hace la toxicología, decir cómo esta sustancia que es tóxica afecta la audición, nuestra primera pregunta es, como bien lo dices, lo sustituyen, y entonces todo lo que era calcio ahora va a ser plomo. Puede que pase, pero esto puede que no pase. Puede que simplemente se confundan y ese calcio que estaba afuerita de las células, la célula lo mete a su interior, a la parte interna de la célula, y entonces la célula se intoxica, por así decirlo, y la célula se muere. Sin esa célula, que ya no está haciendo su función de transcribir el sonido correctamente, nosotros empezamos a dejar de oír. Pero correctamente, como dices, puede ser que los reemplace y entonces ese calcio deja de estar ahí para poder hacer su función de convertir el mensaje del sonido, o bien la célula se puede intoxicar y se puede morir. Recordemos que cuando una célula se muere, nosotros le llamamos apoptosis, cuando lo hace de manera ordenada, y cuando lo hace de manera no ordenada, se le llama necrosis. Entonces se han visto estos dos fenómenos dentro de las células del oído. Qué interesante. Porque creo que todo el mundo piensa que se vuelve sordo de un día para otro y pues no, parece que es un proceso. Es un proceso y también eso es algo súper importante porque la audición, nosotros nacemos escuchando muchas cantidades de sonidos. Conforme nos vamos haciendo viejitos, vamos perdiendo esa capacidad de escuchar ciertos sonidos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a plomo o a mercurio o a cadmio, pues si nos íbamos a quedar sordos a los 60 años, por estas exposiciones ahora nos vamos a quedar sordos a los 40 años. Y entonces, eso es un problema de salud, porque el ser sordo o perder una capacidad auditiva nos genera una discapacidad. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta de que estamos expuestos a plomo, a mercurio o a cadmio? Ok, eso también es una muy buena pregunta, porque te voy a hablar del plomo, que es con lo que particularmente el metal con el que yo trabajo. El plomo, nosotros nos exponemos a través de él, a través del consumo de alimentos en piezas de barro vidriado. Todos tenemos una ollita de barro en casa. Cuando esa ollita generalmente de las abuelitas, también mucho se está usando como regresar a esos hábitos del consumo de barro vidriado, porque está como muy de moda. Y siempre que ahorita podemos ir a la cocina, agarrar la olla de barro y vemos que de la parte interior siempre va a tener un brillo y de la parte exterior no va a brillar. Está mate. Esa pequeña diferencia de vidrio es que tienen un baño de recubierta de óxido de plomo. Pero se supone que está prohibido, ¿no? Está prohibido, sin embargo, bueno, esa es una desventaja que tenemos, no hay un órgano que las verifique. Muchas veces se adquieren en mercados o como piezas de artesanía y no tienen un control en los límites permisibles. De hecho, hace 30 y tantos años, la principal fuente de exposición a plomo que teníamos eran las gasolinas. Se prohíben las gasolinas con plomo y se dan cuenta que la segunda fuente de exposición que tenemos en México, en el centro del país, centro y sur del país principalmente, van a ser el uso de ollas de barro vidriado. Sí hay una norma que te dice que no deben de contener un cierto porcentaje, más de un cierto porcentaje de plomo, pero desafortunadamente no hay órganos que lo verifiquen y muchas veces la forma en la que se elaboran estas piezas no es de la forma correcta. Ahora, no por eso debemos de decir, no vamos a usar nunca más ollas de barro. No, debemos de estar enterados como usuarios, todos, de que el barro, estas piezas de barro llevan plomo y promover que se elaboren estas piezas sin este óxido. Hay alternativas, hay sustitución y hay mercados y piezas de barro que sí se elaboran sin óxido de plomo, pero tenemos que saber qué estamos consumiendo.
Y ser responsables como consumidores. Y ser responsables como consumidores, exactamente. Esa es una de las principales fuentes. Dos, también otra de las fuentes más importantes es en la industria de las metalurgias. Recordemos que las exposiciones las manejamos como exposiciones ambientales, que es a lo que todos estamos expuestos, y exposiciones ocupacionales, un pequeño sector de la población que por tener un trabajo específico se va a exponer al óxido de plomo. Y esto pasa en todas las industrias de los metales y la minería, la gente también se expone a plomo, principalmente. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de dónde estamos trabajando y a lo que estamos expuestos. Exacto, saber a lo que estamos expuestos y no por eso otra vez, una vez que nosotros somos conscientes de a lo que estamos expuestos, de qué efectos puede causar, nosotros vamos a tener mejores medidas de prevención. La exposición a plomo ambiental se puede evitar reduciendo el consumo de estos alimentos, exigiendo productos socialmente responsables, ¿sí? Las exposiciones ocupacionales se pueden reducir si nosotros utilizamos una ropa específica de trabajo, si hacemos un correcto lavado de manos, si no consumimos alimentos contaminados al momento de estar trabajando, manipulando estas sustancias. Entonces, conocer los efectos nos ayuda también a prevenirlos demasiado. Entonces todos esos metales pesados como el plomo, el mercurio y el cadmio, como lo dices, entonces es por sustitución o porque mata las células del oído, por eso perdemos la audición. Entonces, Principalmente. también en tu currículum que me hiciste a favor de enviar, dices que haces pruebas ELISA con proteínas. Ah, claro. ¿De qué se trata eso porque ELISA siempre nos suena al VIH. Exacto. Entonces, en plomo y en audición, ¿a qué se refiere la prueba ELISA? Perfecto, eso es súper interesante porque son, como dices, tres palabras que están aisladas, ¿no? Plomo, pérdida auditiva y ahora una tercera palabra que es ELISA y la prueba de ELISA. Bueno, primero te quiero aclarar, como bien dices, la técnica de ELISAs es una técnica que nos ayuda a detectar cantidades de proteínas en tu cuerpo, de una proteína específica, ¿sí? Y pensemos, como bien lo mencionaste, en la prueba de VIH. La prueba de VIH para detectar si tienes o no el virus de VIH dentro de tu cuerpo nos va a ayudar a detectar una proteína específica que tenga el virus y si esa proteína la encontramos en tu cuerpo, pues lo que indica o es lo que nos sugiere que tienes una infección por VIH. En este caso, en la pérdida de la audición, bueno, la realidad es que no hay pruebas de laboratorio, es decir, no hay una técnica que yo vaya, me saque sangre y me dicen tienes pérdida auditiva. La única forma en la que nosotros nos enteramos que tenemos pérdida auditiva es porque dejamos de oír correctamente. Y entonces acudimos a un médico donde nos hacen una audiometría. Hace 2 años la OMS dijo, es que solo el 1% de la población mundial tiene acceso a hacerse una audiometría. Nadie más se hace audiometrías. Entonces, ahí surgió la duda y la creciente necesidad de nosotros investigadores hacer una prueba que a través de una muestra de sangre nosotros podamos detectar algo específico que nos diga tienes pérdida auditiva o estás muy propenso a tener una pérdida auditiva importante. Entonces, si bien la pérdida auditiva no es una infección como es lo del VIH, ¿qué proteínas estoy buscando específicas de la pérdida auditiva? Las proteínas que nosotros buscamos, como les dije al principio, es que las células que están en nuestro oído interno son únicas. No tienes ese tipo de células en ninguna otra parte de tu cuerpo. Entonces, cuando esa célula está dañada, en este caso por el plomo, por el cadmio, por sonidos muy, muy fuertes, como es estar parado en una pista de aterrizaje de un avión sin protección auditiva, las células que se están muriendo empiezan a liberar ciertas proteínas. Nosotros intentamos detectar esa proteína cuando las células están muriendo. Y entonces, si tu audición está bien y no estás perdiendo muchas proteínas, no estás perdiendo muchas células, no vamos a encontrar esa proteína. Pero conforme tú vayas envejeciendo, te expones a ruidos muy prolongados, te estás exponiendo a plomo, esas cantidades de esa proteína van a ir subiendo. Y para nosotros es un antecedente de decir, esta persona tiene pérdida auditiva. ¿Ok?
Entonces, de los primeros trabajos que hacemos es detectar en un grupo de población que ya tiene pérdida auditiva esta proteína a través de un ensayo de ELISA o una prueba de ELISA, que lo que hace es buscar esa proteína en una muestra de sangre y simplemente cuando nos da positivo o no, nosotros contamos cuántas proteínas tenemos. ¿Sí? Y Entonces, ese nivel, si tiene mucha, esa proteína indicaría que ya tiene una pérdida de audición severa, y si tiene poquita es que apenas la tiene. ¿Y podría ser reversible esa pérdida de audición, o ya nada más sería tratamiento? sería prevenible si son menores, podríamos prevenir que no caiga tan rápido la capacidad auditiva. Es decir, si eres una persona joven, hay tratamientos que le llamamos paliativos, es decir, que podrían beneficiarte a que esas células no mueran tan rápido. Desafortunadamente, una vez que nosotros perdemos una célula de esas, nunca más se recupera, ¿no? Entonces, hay otras disciplinas de la ciencia, los ingenieros genéticos, las personas que hacen otro tipo de ciencia, que están buscando la forma de hacer que esas células se vuelvan a regenerar. Y eso es otro campo y otra disciplina. La verdad de eso todavía estamos un poquito alejados y ni siquiera tenemos un marcador que nos indique tú tienes pérdida auditiva, tú estás propenso a tener pérdida auditiva. Por eso primero necesitamos una molécula que nos diga una proteína, molécula o proteína, para mí es lo mismo, pero para que quede esta idea clara, una proteína que nos diga algo de la pérdida auditiva. Entonces sí, pero todavía es un poco lejano esa idea de recuperar la audición. Pero, bueno, entonces lo que queda es cuidar nuestros oídos. ¿Tú recomendarías que nos hiciéramos la prueba ELISA, no sé, una vez al año, así como para ir viendo cómo está nuestra salud auditiva? Pues ahorita la prueba no es comercialmente disponible porque apenas estamos en investigación. De hecho, esta parte que te estoy contando es parte de mi proyecto de doctorado. Entonces, esta parte apenas la estamos desarrollando en personas que nosotros ya ubicamos, como te digo, con pérdida auditiva. Los medimos hoy, los medimos en 6 meses, en 1 año, en 2 años, y vemos cómo va cambiando los niveles de esa proteína, para que yo pueda hacer una escala de decir, poquita proteína, audición perfecta. Cantidad intermedia de proteína, audición de cuidado. Cuídate con esos oídos. Muchísima proteína, híjole, ya no tienes muchas cantidades de células, tú ya tienes pérdida auditiva, y entonces, ¿cómo te podemos ayudar? Porque esto es una discapacidad al fin y al Sí. cabo, ¿no? Entonces, ahí ya son otro tipo de intervenciones, pero apenas estamos trabajando con estos grupos de población. Entonces, ahorita recomendable la prueba no está comercial, de hecho apenas estamos trabajando con las personas para identificar los niveles de proteínas seguros. ¿A qué me refiero con estos niveles de proteínas seguros? Cuando decimos, ay, es que ya le dio el azúcar o ya tiene diabetes, nosotros sabemos que cuando tienes cierta cantidad de glucosa en tu sangre, ya tienes un padecimiento asociado con alteraciones en la glucosa, o es decir, diabetes, ¿no? Ese parámetro, y el médico siempre nos los dice, trae el azúcar muy alta, trae la glucosa muy elevada, es que debe de ser menor a 126. Y mundialmente, en todos los humanos, sabemos que debe ser menor a 126 los valores de azúcar en sangre. Entonces, nosotros necesitamos encontrar ese valor que nos diga, de prestina para acá, prestina para allá, tienes o no pérdida auditiva. Es interesante, eso tenemos que tener precaución con todo. O sea, si queremos, por ejemplo, las personas diabéticas, pues se tienen que cuidar los ojos, la retina, los oídos, los riñones. No, pues creo que podríamos hacer otra entrevista, pero ahora dedicándonos nada más a la Sí, diabetes. sí, claro, porque aparte recordemos que la diabetes, como bien dices, nos va a afectar muchos otros órganos y la audición es un órgano sensorial. Y también lo hemos visto que se afecta cuando tienes diabetes, cuando tienes triglicéridos elevados. Entonces, esto es muy complejo y eso nos ha llevado a tener mucho trabajo que realizar con este marcador, con esta proteína. Te agradezco mucho, y como por último, ¿qué nos puedes hablar sobre la prevención auditiva? Híjole, pues la prevención auditiva es algo que yo te lo puedo decir. Yo llevo 4 años trabajando en esto, que es parte de lo que me dedico, y hasta en mis mismos compañeros a veces llega a ser muy raro que alguien se dedique a esto de la pérdida auditiva, ¿no? Es como de, ay, ¿tú haces pérdida auditiva? ¿Quién hace eso?
no cuidamos nuestros oídos. Estamos tan acostumbrados a oír todo desde que nacemos que no tenemos un cuidado realmente de nuestros oídos, y yo pienso que si nosotros de pronto hoy quedáramos con una discapacidad auditiva, es decir, que quedáramos sordos, el mundo cambia radicalmente para nosotros. Entonces, una manera de prevenir la audición es, desde mi perspectiva, usar menos los audífonos. Los audífonos son súper dañinos porque nos aíslan y están dando un estímulo siempre, siempre. Las células ciliadas tienen que trabajar 24/7. Y entonces, aparte, les estamos dando un sonido muy, muy fuerte. Eso hace que se vayan dañando muy pronto. ¿Sí? Entonces, el uso de audífonos, imagínate, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no debemos de usar los audífonos más de media hora al día. Uy, hay personas que viven con los audífonos. Y entonces, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos falta hacer divulgación, que la gente se entere de esto que es la pérdida auditiva. Nadie nunca nos dice cuánto es el tiempo seguro de los audífonos, qué audífonos son buenos, qué audífonos son malos. La realidad es que más de media hora todos los audífonos van a ser malos para nuestros oídos, ¿no? Sí. Entonces, y eso pasa, bueno, yo lo pienso así. Yo cuando era niña no teníamos audífonos, porque solo teníamos, hasta que fuimos más grandes, un Dixman, que ya ni existen, pero no teníamos audífonos. Ahora, un niño de 3 años ya trae puestos los audífonos. Y entonces, ese niño de 3 años ya está dañando a sus células ciliadas, que se van a dañar más joven que si no utilizara esos audífonos, ¿no? Entonces, los sonidos fuertes también es súper importante. Ya hay protectores auditivos que son súper baratos cuando vas a lugares con mucho ruido. Ya existen protectores, principalmente en niños. En algunas partes del mundo se empieza a hacer conciencia de la pérdida auditiva. Y, por ejemplo, hay lugares donde no se deja ingresar a menores si el ruido rebasa cierta cantidad de sonido, ¿no? Entonces, En niños, bueno, como estás mencionando de los niños que ya están conectados por los audífonos, también lo que dices de la proteína, de la pérdida auditiva, también se podría detectar en ellos si están expuestos a un ruido muy fuerte. sí, claro que sí, porque como te digo, como cuando somos chiquitos, yo creo que, si bien no me fallan los datos, hasta los 5 años, nosotros no tenemos por qué tener esta proteína circulando en nuestra sangre, porque nuestras células ciliadas funcionan bien, todo es mágico y feliz en la audición, pero cuando tenemos una exposición a sonido muy, muy fuerte, o a estos metales inclusive, porque hay bebés que están expuestos a estos metales, desafortunadamente, en México, en el mundo, en muchas partes, pues la proteína se empieza a ver y nosotros la empezamos a detectar. Y es A cuando dices, edades bueno, mucho más tempranas de lo que uno esperaría, ¿no? de lo que uno esperaba. Es decir, oye, tienes 12 años, principalmente en adolescentes, lo hemos visto, tienes 12 años y tienes la cantidad de proteína que tiene una persona de 40 años. Entonces, tu capacidad auditiva ya está deteriorada y tienes 12 años. Entonces, ese tipo de prevención nos falta mucho en el país, nos falta mucho a nivel mundial, porque no somos conscientes de ello. Como es un órgano que tenemos ahí, pues ahí se queda y no lo prevenimos. Otra que es, bueno, ese es para todo, porque comer bien, comer una dieta rica en antioxidantes, en frutas, verduras, pues eso es un beneficio para todo tu cuerpo y para todo tu estado de salud. Y los antioxidantes y las frutas y verduras ayudan mucho a que estas células ciliadas no se mueran tan fácil, ¿no? Entonces, creo que sería principalmente evitar ruidos fuertes, el uso de audífonos prolongado por más de media hora y una alimentación balanceada. Y ahora que lo mencionas, creo que llevan 3 veces o 4 veces que dices células ciliadas. Y bueno, nuestro público es un poco, bueno, no está especializado. ¿Nos podrías decir más de las células ciliadas? Claro que sí. Estas células ciliadas son esas que viven, recuerda que les dije que el oído se divide en 3, la oreja, el oído externo, lo que podemos ver, el oído medio, donde están los huesecitos chiquititos, que son el martillo, el yunque, el estribo, y las células ciliadas, así le llamamos nosotros a las células especializadas del oído, a las células que transforman el sonido en una señal química, nosotros les llamamos células ciliadas. Y no sé si ustedes imaginen cómo es un cilio. Un cilio no son más que los pelitos del cepillo. Si uno agarra un microscopio
y ve las células ciliadas del oído, las células ciliadas del oído tienen así como pelitos. Por eso les llamamos células ciliadas. Y entonces cada pelito puede también afectarse por el sonido y eso provoca que la célula deje de funcionar. O estos pelitos se desprenden y entonces la célula ciliada se queda con 2 pelitos y ya no puede ejercer correctamente su función. Por eso les llamo células ciliadas, ¿no? Entonces también es importante conocer cómo son esas células para que nosotros podamos utilizar estas proteínas, para que nosotros aprendamos a cuidar la audición. Y por eso me siento súper contenta de estar platicando el día de hoy contigo, para que la gente, para que todos conozcamos más de nuestro cuerpo y lo podamos prevenir y cuidar mejor. Pues te agradezco muchísimo. ¿Algo con lo que quieras despedir de nuestros suscriptores? Pues me gustaría despedirme diciéndoles que hoy aprendimos de unas células ciliadas que viven adentro del oído, que ellas son las que nos permiten escucharnos, ahorita a ti y a mí, pero ellas son también las que permiten a ellos escuchar este video y que hay que cuidarlas, ¿no? Hay que cuidarlas en toda nuestra historia de vida que tengamos, desde niños, jóvenes, cuando estemos más viejitos, hay que cuidarnos. Pues Soledad, te agradezco mil que nos hayas permitido entrevistarnos, que nos hayas educado en nuestro cuidado de nuestros oídos y pues espero que no sea la última vez que nos aceptes una entrevista. No, claro que no. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.